El día de la coronación llegó y cayó en una gloriosa tarde de verano. Clarion aguardaba entre los bastidores del área donde tendría lugar la ceremonia, resguardada tras la espesura de unos arbustos en los que crecían arándanos. Por encima de su cabeza se elevaban ramas repletas de bayas que enrojecían al madurar junto a delicadas flores acampanadas. El vibrante parloteo del público ahogaba el sonido del fluir del río y de los latidos de su desbocado corazón. La expectación aumentaba a cada minuto que pasaba, sobre todo porque no podía ver nada a través de ese denso cortinaje de hojas. «Es la hora, Alteza», dijo Artemis. «Te esperan». Clarion se volvió hacia la voz que le hablaba. Artemis había aparecido junto a ella, anunciada únicamente por los suaves golpes de su bastón contra la tierra. «Es posible que ya no vuelvas a llamarme de esa forma nunca más. Haremos un cambio. Creo que no me resultará difícil adaptarme a él». Artemis le regaló una tenue sonrisa. «¿Vamos?» Juntas avanzaron hasta la salida, un arco de diseño redondeado tallado en la espesura. Justo debajo, Elvina y los 3 ministros de las estaciones esperaban su llegada. La expresión de la reina era tan comedida como de costumbre, pero Clarion pudo distinguir un aire de orgullo en ella. Iris ahogó una exclamación. «¡Alteza! ¡Estás radiante!». Clarion le sonrió. «Gracias». Su vestido era del más puro color dorado con una capa translúcida de encaje de seda de araña impregnada en polvillo de hadas. Tenía el cabello peinado en la tradicional corona trenzada y adornado con una tiara florida de canastillas de plata. Al margen de lo nerviosa que se pudiera sentir, no se podía negar que su aspecto era el de una auténtica reina. Y lo cierto era que así se sentía. Rowan se inclinó hacia ella con una pequeña cuota de misterio, y cuando la capa que llevaba se movió sobre su hombro, sus costuras doradas reflejaron unos suaves destellos. «¿Estás lista?» «Sería lo suyo», comentó Aurelia con sorna. «O se perderá su propia ceremonia». Iris se tapó la boca para ocultar una risilla. «Estoy más que lista», dijo Clarion. «Veamos los milagros en los que han trabajado». «Creo que te gustarán», dijo Iris en tono cantarín. Clarion confiaba ciegamente en ellos, por supuesto, pero aún así no sabía muy bien qué esperar. Cuando ella y Elvina dieron la noticia, con solo 2 días de antelación de que se cambiaba la ubicación, Aurelia había reaccionado con una mirada deliberadamente inexpresiva. Clarion desconocía si estaba decepcionada o se sentía presa del pánico, y tampoco tuvo mucha ocasión de pensar demasiado en ello. Iris había hecho una pirueta en el aire con una carcajada casi victoriosa. «Por fin, la primavera tendrá su momento», había dicho. «No se arrepentirán». Aurelia miró con el ceño fruncido a la ministra de la primavera, pero después decidieron colaborar para cumplir con lo requerido. Rowan, más que otra cosa, parecía divertirse con todo eso de un modo en que solo alguien que no estuviera realmente implicado en el asunto podría divertirse. «Quizá esta sea la única ventaja de pasar dormido tanto tiempo», había dicho con un guiño. Elvina se aclaró la garganta y recolocó al pergamino que llevaba en brazos. «No hagamos que sigan esperando. Deben estar deseando conocer a su nueva reina». Dejaron atrás la espesura para adentrarse en la lin de la primavera. Cuando Clarion contempló los preparativos, se le cortó el aliento por el asombro. A su lado, Aurelia e Iris intercambiaron una mirada satisfecha. Se habían superado. Los rayos del sol se colaban por entre las ramas sobre sus cabezas y teñían la tierra de motas doradas. Los arcoíris, dibujados a conciencia por las hadas de la luz de Aurelia, cubrían el claro y se perdían en el cielo como si fueran estandartes reales. Las sillas, dispuestas en filas que formaban un semicírculo, estaban de cara al puente que unía el invierno y la primavera, y de cara a todas las hadas del invierno que se habían reunido al otro lado de la frontera. Las hadas de la escarcha habían conjurado hileras e hileras de bancos de hielo.
todos ellos adornados con muérdago, acebo y delicadas flores tan blancas como la nieve. Resultaba conmovedor que a Aurelia e Iris se les hubiera ocurrido coordinarse con Milori. «De pie», vociferó un duende heraldo para recibir a Su Alteza Real la princesa Clarión. En un único movimiento coordinado, todas las hadas y todos los duendes de la Tierra de las Hadas se levantaron y se volvieron para mirarla. Nunca antes había tenido tantas miradas puestas en ella. Nunca antes las vio tan llenas de adoración. Clarion no pudo reprimir la sonrisa que le cruzó el rostro. Un sinfín de murmullos y suspiros de regocijo recorrió el público mientras Elvina y ella caminaban hacia el puente, pero estos pronto se vieron eclipsados por la melodía de las hadas musicales en cuanto se pusieron a tocar. La cola de su vestido se elevaba justo por encima del suelo, ondeando tras sus pies como transportada por la corriente invisible de un río. Elvina y ella recorrieron la distancia hasta la parte alta del puente, donde habían colocado un intrincado arco que marcaba la brecha entre ambas estaciones. De todos los detalles que sus ministros habían preparado, quizá aquel fuera su favorito. La mitad que estaba en el invierno estaba hecha de madera de abedul, coronada de nieve y delicada escarcha. La mitad que estaba en la primavera, tejida con las ramas cubiertas de musgo de un árbol joven, se unían en el centro, donde se entrelazaban como si fueran los dedos de una mano. Flores de todas las estaciones se entretejían a lo largo y ancho de la estructura, dotándola de textura y color. El espacio liminar de la frontera la reconfortaba. La frescura del invierno la rozaba con ternura, como si fuera la caricia de un viejo amigo. Unos copos de nieve desviados quedaron atrapados en su cabello por unos instantes antes de derretirse. No querría ser coronada en ninguna otra parte. Allí era donde había aprendido a confiar en sí misma. Allí era donde había conocido a la persona que había sanado y quebrado su corazón. Sin pensarlo, escudriñó el público en su busca. Pero no lo encontró y Elvina ya estaba desenrollando el pergamino que había traído consigo. «Princesa Clarion», dijo, y su voz retumbó en el silencio. «¿Estás dispuesta a prestar el juramento real?» Su voz no tembló. «Lo estoy». «¿Prometes proteger la tierra de las hadas con tu vida?» «Lo prometo». «¿Gobernarás sobre estas hadas aquí presentes con justicia y misericordia?» «Lo haré». «¿Juras llevar a cabo el cambio de las estaciones con fidelidad y diligencia?» «Lo juro». Elvina asintió, y dos hadas ayudantes se materializaron a su lado. Una llevaba el cetro real, la otra una corona que descansaba sobre un almohadón. Primero, Elvina tomó la corona, una elegante pieza de cobre en la que Clarion reconoció la mano de Petra de inmediato. De algún modo y a pesar del caos, se las había ingeniado para sacar tiempo para fabricar algo bonito para ella. Con cuidado, Elvina la colocó en la cabeza de Clarion. A continuación, tomó el cetro con ambas manos. Elvina le ajustó la corona una vez más y, por una fracción de segundo, Clarion habría jurado que por sus ojos asomaron lágrimas, pero fue tan rápido que las perdió en un parpadeo. Una vez Elvina estuvo satisfecha, se dirigió a la multitud. «Saludemos, pues, a la reina de la tierra de las hadas, la reina Clarion». Vítores y aplausos prorrumpieron por la ribera. Clarion sintió que el corazón latía al compás de las alabanzas. Las hadas metieron la mano en los saquitos que llevaban consigo y lanzaron polvillo de hadas por los aires. Un grupo de hadas veloces saltaron desde las ramas y levantaron una alegre brisa. Incontables gotas de oro brillaban y se arremolinaban en el aire. Clarion no podía dejar de mirarlas con un nudo de emoción en la garganta. Los quería a todos con locura. Aquel amor bastaría para sostenerla. Cuando se calmó el ambiente, tomó aire y templó la voz. «Si es posible, quisiera dirigirme a ustedes como su reina por primera vez». El gentío enmudeció de inmediato. ¿Llegaría a acostumbrarse a aquel fenómeno? ¿Llegaría a sentir que era natural que se apropiara del espacio que ellos le cedían sin rechistar?
Es posible que muchos de ustedes no me conozcan del todo. Me he mantenido separada de ustedes desde que llegué, algo de lo que me arrepiento profundamente. Pero me gustaría que eso cambiara, y me gustaría empezar a cambiarlo hoy. Así que, permítanme presentarme. Me llamo Clarion. Espero llegar a conocerlos a todos y cada uno de ustedes a lo largo de mi reinado. Su seguridad y felicidad son mis prioridades, así que espero liderarlos con sabiduría y un poco de sentido del humor, dijo con una sonrisa cautelosa. Por favor, acudan a mí si tienen algún asunto que tratar o ideas que compartir, y no duden en saludarme. Agradeceré cualquier ocasión de charlar con ustedes. Se atrevió a mirar a Elvina, que inclinó el mentón. Adelante, parecía decir. En el último mes he aprendido mucho acerca de mí misma y del mundo. Una de las cosas más importantes que he aprendido tiene que ver con nuestros vecinos, las hadas y duendes invernales. Clarion alzó la cabeza para mirarlos y dedicarles un asentimiento de deferencia. Sé que durante muchos años los juzgamos, inaccesibles, incluso poco confiables. Pero yo he tenido el gusto de conocerlos. Son gente vibrante, con mucho que enseñarnos. Me han recibido con más generosidad y calidez de la que nunca podría haber imaginado. De ellos he aprendido a aferrarme firmemente a mis esperanzas, incluso en las noches más frías y oscuras. Estoy deseando descubrir qué más podemos conseguir juntos. Vítores resonaron desde el invierno. Aguardó a que se apagaran para seguir hablando. Sin el custodio del bosque del invierno, hoy no estaríamos aquí. Clarion tragó saliva para aliviar el nudo de emoción que le oprimía la garganta. Lo digo sin un ápice de duda. No habría sido capaz de derrotar a las pesadillas sin él. Muchos más habríamos sucumbido a su poder y seguiríamos atrapados en su hechizo. Con el tiempo, quizá nos habrían sometido a todos. Tenemos una deuda impagable con él. O, al menos, Clarion la tenía. Nunca sería capaz de compensarlo por lo que había hecho por ella. Por lo tanto, prosiguió, mi primer decreto será unir nuestros territorios. La fe en aquel propósito encendía su interior, tan ardiente como una llama. Les prestaremos ayuda y permitiremos que nuestros tintineadores colaboren con ellos en su beneficio. Además, a partir de hoy, el custodio del bosque del invierno pasará a ser el señor del invierno. Ha gobernado el bosque del invierno en mi nombre y debería reconocérsele tal mérito. Formará parte activa de mi consejo. Hizo una pausa sin saber muy bien cómo sería recibida la noticia. Pero, poco a poco, un aplauso empezó a llenar el silencio que su voz había dejado tras de sí. El júbilo y el alivio que se apoderaron de ella alimentaron su ánimo y su entereza para anunciar la siguiente medida. No obstante, continuó, como todos saben, su mundo, aunque hermoso, no es seguro para las hadas de las estaciones cálidas, igual que el nuestro no es seguro para las invernales. Por lo tanto, a partir de hoy, queda oficialmente prohibido que ningún hada o duende cruce la frontera. Pero, aunque debamos permanecer separados los unos de los otros, sepan que estamos unidos en espíritu y propósito. Con esta alianza pretendo inaugurar una nueva era de unión en la tierra de las hadas, una era de esperanza. Lo haré lo mejor que pueda. Sé que cometeré errores, pero les prometo poner todo lo que tenga a su disposición. Un viento primaveral esparció las últimas palabras de su discurso por el lugar. Y, entonces, oyó la voz de Milori. «¡Salve, reina Clarion!». Algo se tensó en su interior al oírlo decir su nombre. Como si un lazo invisible los uniera, sus miradas se encontraron entre la multitud. Qué raro era verlo a la luz de la tarde temprana. El resplandor plateado de su mirada la cautivó por completo. Todos en el claro lo secundaron y aplaudieron con todas sus fuerzas. Pero apenas llegaba el estruendo a sus oídos. Todo lo que no fuera él se desvanecía a su alrededor. Era como si Milori y ella se hubieran sumergido en un mundo privado y compartido ajeno al tiempo y al espacio que brillara como si fuera un sueño. No podía apartar los ojos de él.
no tenía defensa alguna ante el gesto de orgullo que se adivinaba en su rostro, y tampoco la tenía contra el anhelo tirante en el pecho. Se obligó a volver a la realidad y centrarse en la felicidad de aquel día. No era una felicidad plena. No podía serlo cuando su otra mitad permanecía del otro lado, donde nunca podría acudir. Pero en ese momento, envuelta por la aceptación de sus súbditos, fue suficiente. Los festejos se prolongaron durante horas, desbordantes de alegría. Aunque al principio las celebraciones de las hadas cálidas y las invernales discurrieron por separado, acabaron por juntarse en la frontera. Algunas almas más valientes, o por lo menos más caritativas, se acercaron a la orilla del río para romper el hielo, nunca mejor dicho. Entablaron conversaciones a voces y bailaron en el aire tan cerca como su atrevimiento se lo permitió. Se dejaban comida unos a otros en el puente para que todos pudieran disfrutar de lo que cada estación ofrecía. Un hada de la escarcha con mucha iniciativa empezó un juego que consistía en pasarse una bola de nieve hasta que ésta acabó por derretirse. Pero con el sol cada vez más bajo, las hadas fueron yéndose a casa y Clarion cayó presa de un humor reflexivo y meditabundo, casi melancólico. Todavía le quedaba una cosa por hacer, la que más le asustaba. Decir adiós. Por mucho que sus reinos fueran a trabajar juntos, sus encuentros con Milori ya no serían iguales. Clarion permanecía de pie en un extremo, rodeada de una cortina de fragantes glicinas. Llevaba en la mano un vaso de ponche, una bebida que, sabía, era fuerte y ácida, pero que no estaba saboreando en absoluto por tener la cabeza en otra parte. Las flores que le adornaban el pelo habían empezado a marchitarse por el calor, y la felicidad que la embargó hacía solo un rato se le antojaba lejana ahora que se detenía a pensar en lo que debía hacer. Pero ser reina no consistía en tomar decisiones sencillas, sino en tomar las correctas. Finalmente, Petra acabó encontrándola. Se le acercó. «¿Qué haces aquí? ¿Comiéndote la cabeza?» Clarion no pudo evitar que de sus labios brotara una risa suave. «Supongo que sí. ¿Vienes a impedírmelo?» Petra lucía un vestido largo de filodendro y unas pulseras de metal pulido diseñadas por ella misma que tintineaban en sus muñecas mientras hacía girar la esbelta copa que tenía en la mano. Se encogió de hombros. «La verdad es que, si insistes, puedes hacerlo. Al fin y al cabo, es tu fiesta». «Sí», corroboró Clarion con una expresión más gentil. «La corona es preciosa, por cierto». «Gracias». «Ni lo menciones». Petra se quedó callada unos segundos, pensativa. Cuando volvió a hablar, en su voz no había un tono acusatorio, tan solo simpatía. «¿Vas a hablar con él? Lleva cabizbajo toda la tarde». «Debería. Quiero». «¿De verdad quería?» Volver a verlo sería doloroso. Ese día ya se había infligido suficiente dolor a sí misma al anunciar su decreto. Allí, en la penumbra, acompañada de su mejor amiga, la duda con la que llevaba tiempo batallando parecía demasiado importante como para seguir omitiéndola. «Petra, ¿he hecho lo correcto?» «Claro que has hecho lo correcto. Eres la reina». Petra frunció el ceño, vacilante, como si necesitara escoger las palabras con mucho cuidado. Estudió el rostro de Clarion y lo que fuera que encontró allí le sirvió para reafirmarse en su decisión. «Pero no creo que vayas a saberlo con seguridad alguna vez». Clarion exhaló un suspiro apenado. «Sí, probablemente tuviera razón. Lo que sé es que tenemos que protegernos en la medida de lo posible, y a ti te toca velar por la vida de mucha gente. Haces lo que puedes». Petra hizo chocar su hombro con el de Clarion. «Ve, yo puedo quedarme sola». «Gracias», le dijo Clarion con un apretón en el brazo. «De verdad, por todo». Petra le sonrió con dulzura. «Buena suerte». De camino a la frontera, los sonidos de la fiesta, la música, la risa, las voces fueron apagándose. Las luciérnagas titilaban aquí y allá. Le mostraban el camino, bailando y balanceándose a su alrededor como si quisieran animarla.
solo se separaron de ella cuando pisó el puente. Tenía una sensación muy parecida a la que le embargó la primera vez que se aventuró allí. La determinación que contenía el oleaje de su miedo, los pétalos de los cerezos en flor revestidos por la luz de la luna mientras caían. El musgo estaba fresco y húmedo debido al rocío. La larga cola de su vestido se arrastraba sobre la tierra. Una niebla baja se esparcía a su alrededor desde el río, agitada por una suave brisa. La tarde se había vuelto oscura, con unas nubes que traían promesa de lluvia. Milori no necesitó más de un minuto para llegar a ella, como si hubiera estado observando el puente, a la espera de que el resplandor de su cuerpo apareciera como un faro. Confiable, como siempre, y devastador. Clarion nunca había visto nada más brillante y límpido que sus ojos. Le atravesaban el corazón con una fuerza sosegada y amable. Se le disparó el pulso. No sabía si podría sobrevivir a su pérdida, porque, estuvieran juntos o no, iba a perderlo. De un modo u otro, las estrellas se las arreglarían para separarlos. Así que lo mejor era mantenerlo a salvo de ella. El espacio entre el invierno y la primavera era como una barrera invisible entre ambos. Daba la impresión de ser gruesa y dura como el hielo, al tiempo que intangible e inexistente. Milori se encargó de romper el silencio. «Enhorabuena, Majestad». La fría formalidad de sus palabras la dejó sin aliento. Lo que habían vivido juntos había desaparecido. Se estaba dirigiendo a ella con la misma formalidad con la que le habló aquella primera noche, cuando se conocieron. Clarion necesitó de toda su fuerza para mantenerse firme y no extinguir el espacio que los separaba o lanzarse a sus brazos o suplicarle que la mirara como la había mirado tan solo unos días antes. Su mirada se detuvo en dos cuentas color turquesa que colgaban de su túnica. De ellas salían dos plumas blancas. Se dio cuenta de que se trataba de una capa nueva hecha por entero de plumas de Noctua. Creaba la ilusión de ser un nuevo par de alas plegadas a su espalda. Se obligó a mirarlo de nuevo. «Gracias, Lord Milori». El uso de su título hizo que Milori abandonara toda resistencia. ¿Qué sentido tiene fingir? Sonaba completamente compungido. Apenas he pensado en nada más que en ti desde que nos separamos. Esta vez Clarion no se molestó en combatir sus peores impulsos. Lo abrazó y el frío del invierno suspiró contra la desnudez de sus brazos. El corazón de él latía con fuerza contra la mejilla de ella, que colocó los dedos en sus hombros, posiblemente con más fuerza de la debida, pero necesitaba aferrarse a algo. «Yo tampoco», dijo ella. «Me hiciste creer que merecía esto y, sin embargo, también has hecho que esté dispuesta a dar lo que sea por ser otra persona cualquiera. Renunciaría a todo si pudiera». «No digas eso, por favor», murmuró Milori. «Sí que lo mereces. Vas a hacer cosas increíbles, Clarion. Ya las has hecho. Pero estaré sola». Las palabras se le escaparon tan deprisa que no tuvo tiempo de contenerlas. Milori le puso una mano en la barbilla para hacerle alzar la cabeza y mirarse a los ojos. «Harás que todos tus súbditos te adoren. Y aunque yo no esté a tu lado, seguirás teniéndome. Nunca habrá una estrella más brillante. Y yo siempre te querré». Clarion ahogó un sollozo. Era muy impropio de una reina, pensó distante. Pero tampoco le importaba demasiado. «Igual que yo». Tomó su rostro entre las manos y lo besó. Un beso breve y egoísta que le permitiera conservar en el recuerdo la sensación dulce de sus labios en los de ella y el modo en que se le entrecortaba la respiración, sin importar cuántas veces hubieran hecho aquello. La agradable frescura de su piel cuando la tocaba. El aroma a hoja perenne y aire gélido. No le alivió en absoluto. Era demasiado definitivo. Insuficiente. Era un adiós. Se apartó de él con reticencia y le susurró: «Sé libre, Milori». Se acabó el merodear por la frontera como un fantasma.
Él le dedicó la sonrisa más devastadora que Clarion había visto nunca. Lo mismo digo. Imposible, pensó. Nunca se libraría de él mientras viviera. Nunca habría otro. No importaba el qué, ni el cómo, ni el cuándo. Como la reina de la tierra de las hadas que era, asumiría aquel dolor en solitario. Era su deber. Se separó de él despacio. Recorrió sus brazos con las manos, después las muñecas y finalmente los dedos antes de apartarse. «Cuídate, Majestad», le dijo él. Ella Akikias no confiaba en encontrar voz para hablar. Cuando Milori dio la vuelta para marcharse, un viento helado apareció para envolverlo. Hizo danzar su cabello níveo y agitó su nueva capa a sus espaldas, de manera que Clarion pudo ver parte de su ala mutilada. A la luz de la luna brillaba con tanta fuerza y nitidez como un cristal hecho añicos. Clarion se quedó allí hasta que lo vio desaparecer entre los árboles, hasta que las nubes encapotaron el cielo y dejaron caer una suave lluvia. Permaneció sola en la primavera, con los ojos clavados en el frío vacío del invierno, mientras el aroma a tierra mojada ascendía a su alrededor. Pensaría en él como su hogar durante el resto de su larga vida.